para de repente entrar con lo que es la aclaración de algunas dudas por ahí que me escribieron. Preferí mejor eh, establecer la explicación utilizando unos minutos lo que es el acompañamiento, pues, para que todo quede claro ahí, ¿no? Y entonces, pero previo a esto voy a iniciar pues con eh, un video motivacional, que es el video de inicio, y luego entonces ahí vamos a compartir algunas ideas, pues, y a compartir pues algunas eh, vivencias que de repente pues nos llevan pues siempre a tratar de llevar lo que es la enseñanza pues de las matemáticas, siempre de una manera diferente, en el sentido de planteárselo siempre al estudiante, de que él lo vea pues de una forma más fácil, más que se acerque más a ellos, y que ese semblante del docente marque siempre de forma positiva, ¿no? Ese semblante, esa gana de enseñar, esas ganas de tratar de que la materia, que en sí nuestra materia es bastante difícil por su forma abstracta de llevarse, pues le caiga a él pues de una manera más cálida, ¿no? Más suave, por decirlo así, pero nunca perdiendo el hilo de lo que es el aprendizaje, ¿no? De que él se lleve ese conocimiento importante, ese conocimiento significativo, y que lo pueda entonces aplicar posteriormente, o que le sirva posteriormente en temas a futuro. Bien, vamos entonces a compartir el video. Vamos a compartir el video. Bien, aquí está el video. Pues vamos a compartirlo, ¿no? Voy a darle play aquí. Me dicen si lo están viendo, por favor. Sí se ve, pero no tiene audio, profe. Sí. ¿No tiene audio? Bien, vamos a ver ahí frente al audio.
Eh, ¿Se escucha el audio ahora sí? Lo voy a probar. Me dicen, por favor. Me colaboran los que están conectados por ahí, por favor. No, aún no se escucha, pro. No. No. Bueno,
Y sí que me gustaría saber qué es para ti un buen profesor, un buen maestro. Bueno, primero yo te invitaría a que nos diéramos ese abrazo de reencuentro. Y que te quedaras. Y sí que me gustaría saber qué es para ti un buen profesor, un buen maestro. Bueno, lo primero yo te invitaría a que nos diéramos ese abrazo de reencuentro. Dice, ahora sí, sí, claro. Y que te quedaras aquí conmigo, que te quedaras aquí conmigo para que sientas de nuevo cómo te... Me dicen si se escuchó el audio, yo creo que ahora sí. Alguien, Juan o Giovanni, por favor, que me ayuden. Si ahora sí se escuchó, me dice. Buenas tardes. Ahora sí se escuchó. Profesor, sí se escucha, pero se queda pausado. No, es que yo lo puse para preguntar. Sí, ahora vamos a empezar a iniciar ahora sí. Pues. Listo. Bien, ahora sí, listo. Gracias, vamos a iniciar con el video. Pues. Y sí que me gustaría saber qué es para ti un buen profesor, un buen maestro. Bueno, lo primero yo te invitaría a que nos diéramos ese abrazo de reencuentro. Y que te quedaras aquí conmigo, que te quedaras aquí conmigo para que sientas de nuevo cómo te sentías cuando te sacaban a la pizarra. Ojo, por preguntar, ¿ves? Tú has dicho algo muy bonito y te has referido a mí como una persona que te permitió compartir momentos agradables. Para mí un buen profesor es el que pone delante al niño. Para mí un buen profesor es el que permite entenderte para poder canalizar tu entendimiento. Para mí un buen profesor es el que enseña desde el cerebro del que aprende. Por eso, si a alguien hay que escuchar antes, es a ti. A un niño. Sí, sí. Pues mira, para mí precisamente ser un buen profesor es un poco ser niño, que es como más empatía podemos tener con ellos. Y una frase que has dicho tú hace un rato es el que de verdad se preocupa porque ellos aprenden y no por enseñar. Sí. Un buen profesor la misión es enseñar, cuando a veces perdemos de vista, ¿no? Y yo aprovecho este verbo que a veces parece que nos da miedo. ¿Cuál es nuestra misión? Es enseñar. A mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo se llama la persona que crea felicidad? Pues felicitador, no lo sé, pero jamás diré profesor. ¿Cómo se llama la persona que hace sentirse bien a todas horas? Pues sentidor, pero jamás diré profesor. Entonces yo digo profesor y decimos todos profesor, maestro, maestra. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo se llama el que enseña? Y yo creo que es algo básico, pero que es sustancial también. Es decir, somos profesores, somos maestros, somos maestras, porque nuestra misión, nuestra función, nuestra profesión es enseñar. Pero si enseñar es ante todo producir aprendizaje, yo no puedo definir ni decir qué es para mí un buen profesor mientras no se defina qué es un buen aprendizaje. Para muchos, un buen aprendizaje es terminar 5 divisiones en 10 minutos y todas correctas.
Para otros es establecer relaciones, observar los números, ganar tiempo y plantear al menos 5 algoritmos diferentes para llegar al mismo resultado, estableciendo en la diversidad y en el... entonces, ¿qué es un buen aprendizaje? Y mientras no tengamos presente qué es un buen aprendizaje, no podemos tener presente qué es enseñar, porque enseñar es ante todo producir aprendizaje. De hecho, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo se aprende para saber cómo se enseña, ¿no? Hoy hacemos muchos congresos sobre el perfil del maestro del siglo XXI, ¿no? Perfil del maestro del siglo XXI. Digo, ¿para qué hace usted el congreso entero? Digo, son dos cosas a tener en cuenta para ser maestro del siglo XXI, que es ser docente en el siglo XXI y estar vivo en el siglo XXI. ¿Por qué no hacemos congresos sobre el alumno del siglo XXI? Sobre el niño del siglo XXI. Dice, es como ser niño. Es como adaptar tu mirada a la mirada infantil. Es como acercarte a él un poco más. Nuestra misión, si es enseñar, solo es fiable cuando producimos aprendizaje. Yo creo, o he conocido, ¿no? Como 2 tipos, ¿no? de profesores, de maestros, de maestras, por favor, cuando digo niño, niña, niños, que son los maestros que quieren y los maestros que aman. El maestro que quiere desea y el maestro que ama da. Lo envuelve todo con generosidad. El maestro que quiere, digamos que empieza una clase cuando suena el timbre y termina una clase cuando suena el timbre. Pero el maestro que ama empieza la clase cuando despierta en sus alumnos la necesidad de participar. Una clase no empieza con los deseos del que enseña. Una clase empieza con las necesidades del que aprende. Termina la clase cuando despierta la curiosidad por escuchar la siguiente. Cuando el niño te dice, cuéntamelo otra vez, y tú dices, mañana. Cuando dice, ponme otro, y tú dices, mañana. Y mañana de verdad que vamos a decir, sí, ahora acaba la clase, porque he despertado la curiosidad de escuchar la siguiente. El maestro que quiere, la maestra que quiere, le preocupa mucho el acierto. Prepara a los niños para responder. Les prepara para acertar. Por eso es muy difícil que estén preparados para aprender. Ve que en la equivocación hay un proceso de aprendizaje y que hay que partir del error y que lo grande, porque se va a pasar del no saber al saber, del saber al saber más. Y entonces envuelve de generosidad todo lo que ofrece. El maestro que quiere le importa el lucir de los procesos. El maestro que ama le importa el alumbrar de los resultados. Y es muy distinto el lucir de los procesos del alumbrar de los resultados. El maestro que quiere te pone la clásica serie, triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo, sigue tú. El maestro que quiere desea la respuesta. Y el niño que pone triángulo, círculo, le pone carita contenta. Y el niño que no pone eso le pone carita triste. El maestro que ama dice triángulo, círculo, sigue tú. ¿Y sabes lo que hace? Recoge todos, los pone en una pared y permite que los niños expliquen lo que han hecho. Y entonces un niño dice triángulo, círculo, cuadrado, rectángulo, porque no están, y todos aplauden. Y entonces el otro dice triángulo, círculo, porque es el que pone hasta el final y ya lo pones todo y terminas. Y todos aplauden. Y otro dice triángulo, círculo, porque siempre los pones los que están de igual y todos aplauden. Y el maestro que ama no le importa que todos tengan la misma respuesta. Le importa preparar para la vida de tal manera que lo importante no es que coincidan con la respuesta, que la vida les va a aplaudir como hoy les aplauden sus compañeros, porque son capaces de explicar lo que hacen. Yo creo que esta es la grandeza, ¿no?, de ese buen maestro.
el que entiende que la explicación, la argumentación, la contrastación, que el aplauso de lo diferente, que mañana no puedo hacer una asamblea diciendo que lo diferente es bueno cuando aplaudo lo que es igual. El aplauso de la coherencia, de la consistencia, de la autenticidad, de la honestidad, todo eso viste al niño, como tú muy bien dices, José Ángel, viste al maestro. A mí me gustaría que juntos buscáramos, yo no la he encontrado, la palabra que tenemos para, ¿cómo se llama a la persona que permite que los demás crean en sí mismos? ¿Cómo se llama a la persona que los demás, que permite que los demás crean en sí mismos? Quizás buen profesor, no lo sé. Pero no hay una palabra. Y yo creo que deberíamos conquistarla. O al menos yo, ¿verdad?, no la conozco. Todo conocimiento está esperando de nuevas formas más firmes, precisas y rigurosas, en definitiva, más sencillas. En definitiva, más sencillas. Un buen profesor es, para mí, y partiendo de ti, de esa gran idea, ¿no?, de partir del niño, de ofrecerte a aquel, es aquel que ama lo que hace, amando a aquel al que dirige lo que hace, que permite que sus alumnos crean en sí mismos y que busca para el aprendizaje caminos más bellos y sencillos. Un aplauso a José Ángel. Sabemos que estás... Bien, bastante, me llama bastante la atención muchas frases, muchas connotaciones que dio el orador, ¿no?, sobre el aprendizaje. No sé si los que están ahorita presentes quisieran pues comentar algo de lo escuchado, ¿no? De repente de cómo es esa perspectiva, ¿verdad? No usual, no tan, como quien dice uno, regular, ¿verdad? De nuestro sistema, educativo. Sabemos que normalmente en nuestro sistema educativo, ¿verdad?, siempre nos basamos en una connotación sistemática donde se impera la parte de la explicación conceptual de parte de docente, un mecanismo todo basado en pasos, ¿no?, y en restricciones, ¿no? No sé si alguno de los que están presentes quisiera comentar algo, ¿no?, sobre los postulados sobre el orador, ¿no?, que me llama mucho la atención. Cómo no encuentra una palabra para definir a lo que es el docente. Bueno, pero más creo yo que no se define al docente quizás en una sola palabra, ¿no? El docente se define por diferentes formas o por diferentes roles, donde tiene que abarcar muchas cosas para que él pueda llegar con algo bastante punzante, lo que es los conceptos, ya sea los temas, las definiciones o los problemas a realizar dentro del aula para que el estudiante pueda asimilar. Entonces, las vías son muchas. Entonces, buscar siempre esa sensibilidad delante del estudiante y que el estudiante siempre se sienta conforme, se sienta confiado de que lo que se vaya a tratar en el aula, más que él pueda entonces tener que se sienta confiable y que se sienta disponible en el momento. Y bueno, siempre hacer las cosas un poco pues diferentes, no usuales, no repetitivas y que permita al estudiante que él pueda participar más. Creo que la clave está en eso, donde el estudiante pueda participar más, donde el actor principal sea él y luego después el entorno, su compañero y lo último de último, ¿verdad?, nosotros, ¿no? Entonces, soltar el concepto, ponerlos a hablar, que ellos también puedan imaginar cosas, porque sabemos que en la matemática todo es abstracto, cuestión de imaginación. Entonces, rescatar esa parte y entonces envolverlo en la aplicabilidad, ¿no?
en la aplicabilidad, darle ejemplos normativos, ejemplos significativos, ejemplos palpables, porque se puede que la matemática siempre, normalmente la estamos aplicando, ¿no? Constantemente, y buscar una forma, pues. Nunca, obviamente, nunca desviarnos del concepto principal, de las definiciones, pero tratar de hacer una relación y que conlleve, ¿verdad? Y que sea acorde al entorno, muy importante. Sabemos que nosotros como docentes y más en nuestro sistema, pues tenemos muchas desventajas, dependiendo de dónde nosotros nos dónde vayamos a impartir nuestras clases. Si estamos en un lugar muy céntrico, si estamos en un lugar, por decirlo así, un poco no tan céntrico, y aquellos docentes que se van a la comarca y van a esos áreas de difícil acceso donde el entorno es bastante limitado, ¿no? Sabemos esa parte que es muy, pues, muy recalcable porque sabemos que el entorno es bastante limitado y pues nos toca, ¿verdad? Tratar de usar lo que tenemos, los recursos que tenemos para que ese estudiante pueda llevarse el conocimiento pues significativo, que es lo principal, ¿no? Que uno se sienta satisfecho de que el estudiante participó, está activo con respecto al tema o al contenido, que él pueda palpar de una manera un poquito más clara todos los conceptos y la definición, ¿verdad? Y no entrar siempre en la normativa y en la restricción de que solo es una forma de enseñar, ni en la normativa de que el estudiante siempre pues tiene que hacer un proceso repetitivo, sino que darle lugar también a que él pueda expresarse. Participación en el tablero, participación desde su puesto de forma oral, soltar preguntas para que ellos puedan desarrollar. Muy importante cuando entramos a un tema y queremos como hacer especie de preguntas con conocimientos previos, también es una forma de que el estudiante pueda refrescar, ¿verdad? Y reforzar el contenido que se vaya a dar. En este caso, pues, más que todo, lo que es los conceptos de cálculo, que son bastantes comprometedores, ¿verdad? Que necesitan muchos conocimientos previos. Necesitan conocimientos ya aprendidos, ¿no? Ya sea desde primaria, ¿no? Primaria con aritmética, concepto básico de geometría y lo que son conceptos algebraicos que lo vieron pues prácticamente eh, toda lo que es la premedia, ¿no? Que también necesitan esa parte y ahí vienen entonces los conceptos que se vieron en cuarto año, quinto año y ya entonces sexto año es que ellos comienzan a ver por ahí, ¿verdad? Ya temas de cálculo, precálculo, que son inecuaciones, funciones, que son temas que ellos ya ven, sexto año ya ve, o 12 grado ya ellos ven lo que es esos temas ya bastante relevantes, bastante abstractos, pero se requiere esa parte de parte del docente que sí, que esté manejando siempre ese diálogo constante con ellos. Y aunque ellos se equivoquen, siempre es importante que ellos participen, porque al equivocarse, pues, uno les aclara las dudas, ¿verdad? Y siempre llevando siempre a un ambiente bastante participativo, un ambiente cálido, en el sentido de que el estudiante tenga la confianza. Para mí es importante, y creo que sí debe ser muy importante, pues, la conexión, una conexión bastante clara de que el estudiante se pueda sentir, pues, de una buena manera delante del docente y que ese docente o que nosotros seamos, pues, más que todo, ese puente, ¿verdad?, de enseñanza y que ellos puedan, pues, aprenderlo y aplicarlo posteriormente. No sé si algunos de los que están por ahí quieran compartir algo de lo que escuchó o comentar algo de lo que se escuchó conforme al video. Me dicen, por favor, si alguien de los que están aquí. Si no, entonces seguimos con lo que es lo que compete a la sesión de hoy. Sí, buenas tardes, profesor. Soy Juan Vega, de acá de la ciudad de Panamá. Sí. Solamente
para comentar allí la importancia que se tiene que tener acá como docente, colocarnos ahí como estudiantes, o sea, podernos meter ahí en esa parte de qué ellos les dificulta poder entender. Estuve viendo parte del artículo, prof, el artículo de las dificultades del aprendizaje del álgebra, más bien de las inecuaciones. Y estaba viendo ahí esa parte de poderse entender la parte esta del estudiante. O sea, no solamente es cuestionarle la parte esta de que no sepa resolver un problema, de que no llegue a los resultados que nosotros queramos, sino más bien entender a dónde se está fallando. Perfecto. Por ahí Giovanni levantó la mano también. Vamos a escuchar a Giovanni y entonces hacemos una conclusión de lo que hemos hablado ahí. Buenas tardes, sí, profesor. Viendo el video, la pregunta que se hace es, ¿cómo vemos nosotros, pues, quién es un buen profesor? Y viendo que el buen profesor no es aquel, pues, que imparte sus conocimientos como para, de momento, sino para, el conocimiento es para toda la vida. Yo laboro en el área de educador y como usted decía, pues hay que hacer las adecuaciones tanto en estudiantes del área de la ciudad a aquellos estudiantes que en su entorno puedan resolver problemas de su vida cotidiana, más que todo, y cuando van a salir, porque no es lo mismo un niño de la ciudad que comparar con un estudiante, pues, de que su entorno no es igual. Entonces, más que todo, la enseñanza no es para nosotros en el momento de terminar el programa, sin antes ver que ese estudiante no tenga lagunas, que a veces nos hacen preguntas y queremos, como dice, no, mañana eso lo explicamos mañana o lo dejamos para mañana. Y sabemos que el estudiante en ese momento está interesado para él llevar adelante el concepto de lo que nosotros estamos en el momento queremos desarrollar y queremos enseñar. Así que, pues, el video, pues, fue de verdad nos da un buen mensaje para que podamos nosotros cada día mejorar en cuanto a la enseñanza de nuestros estudiantes. Muy bien, Eso, sí. gracias. ¿Cómo no? Exactamente, sí. Esa es, como decirlo así, es tratar de enganchar, ¿no? Es tratar de enganchar. Que uno pueda como tener ser como discernir en el entorno, ¿verdad? Como decía el compañero ahorita, Juan, que nosotros es importante ver el por qué el estudiante quizás no realiza una inecuación o por qué de repente el estudiante no asimiló el concepto como tal, ¿no? De repente el concepto de función, el concepto de derivada, el concepto de, qué sé yo, el concepto de límite, por decirlo así. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Verdad? No quedarnos como que, ya eso está malo y ya, esa es tu nota y vamos al otro tema. ¿Verdad? Tratar como de buscar, de quizás cuando tengamos ese momento de hacerlo, decir, bueno, tratar como de hacer como una retroalimentación, o sea, recordar lo que se hizo y entonces buscar ese error, ¿verdad? Y entonces enfatizar y que el mismo estudiante pueda ver, entender en qué falló y que él sepa que él puede entonces enmendarlo por medio de lo que es la enseñanza-aprendizaje. Entonces buscar esa parte de ahí. Y es como mencionaba usted también, Joanny, que en esa parte pues, el concepto o la definición del buen profesor pues quizás no está como que escrita en piedra y ya no, ¿verdad? Es que hay que buscar la manera, no está definida en una sola palabra, lo dije al principio, está definida en cómo tú te desenvuelves y cómo tú haces
una marca importante en el estudiante o en los estudiantes. Y entonces no salvaguardando siempre, ¿verdad? La parte de los conceptos, obviamente, que eso es importante también, pero trata de llegarle a ello, ¿verdad? Y que el ambiente que se plasme sea un ambiente acogedor, que el estudiante se sienta bien, porque siempre para estos temas, y más para los docentes de matemáticas y ciertas materias que son bastante difíciles, ¿verdad? El estudiante se siente en un ambiente hostil, ¿no? Quizás el docente de repente, por la forma tan mecánica de resolverse, ¿verdad? No, quizás no llega, ¿no? O quizás el estudiante se siente como una barrera, ¿no? De repente tiene miedo de preguntar, que eso es normal, eso pasa constantemente. De repente el estudiante tiene miedo de no contestar bien porque de repente no se acuerda o no está bien claro en algún concepto, y eso es pues tratar de que el estudiante pueda fluir y que él de repente sabe que va a cometer un error, pero ahí va a estar el docente para que él se le explique y se le enmende el error y que él pueda asimilar, lo que creo que es lo más importante en cuanto a eso. Bien, voy a antes de explicar la parte voy a compartir con ustedes lo que voy a compartir aquí es la parte de, no sé si aparece por aquí, aquí está, es la parte de lo que es el curso y la planificación que corresponde en este caso, a la unidad. Vamos a ponerla aquí, creo que es esta de aquí. Voy a abrirla por aquí. Bien, por aquí sí, es lo que corresponde, voy a abrirlo por acá. Es lo que corresponde a la sesión de hoy, los temas que vamos a abarcar, perdón, el día de hoy. Y entonces, luego entonces explicaremos eh, las asignaciones y también vamos a explicar algunas dudas con respecto a la planificación, digo, a las asignaciones que se dieron la semana pasada. Sí, creo que voy a volver a compartir porque se me descargó aparte, así que entonces vamos acá, vamos aquí por aquí. Y aquí está la ventana, planificación, aquí está. Bien, vamos por aquí. Aquí está. Bien, nosotros en la primera sesión estuvimos abarcando en la sesión número 1, o sea, la sesión que fue hace 15 días, estuvimos desarrollando lo que fue el tema, los errores y dificultades en el aprendizaje de las inecuaciones. Estuvimos viendo, ¿verdad? Un trabajo, dejamos un trabajo en clase y una asignación que en este caso era lo que es el resumen crítico, ¿sí? Y luego entonces estuvimos viendo entonces, dejamos por ahí en asignación lo que fue la asignación número 1 que compete, vamos a buscarlo aquí para recordar, que era lo que nos hablaba de una planificación didáctica sobre el tema de inecuación. Bien, voy a enfatizar ahí porque me estuvieron preguntando por ahí y para que quede después grabado aquí, pues la explicación. Bien, algunos me preguntaron que algunos eran maestros por ahí, que cómo hacían con la planificación. Y creo que es importante señalar, pues, que ahí, en este caso de las planificaciones, pues, recuerden que de repente ahí no hay una tan unificación de lo que es la planificación como tal, pero siempre usted tiene un formato que usted esté usando. En este caso, si de repente si está elaborando, ya usted tiene un formato. Usted se va a ir en las actividades que en el área de actividades, tú agarra una secuencia
en este caso de didáctica o semanal, y usted entonces, usted va a editar, usted coloca el objetivo de función, el tema de función, por ejemplo, si es función o si es inecuaciones, y usted se va donde está la parte de actividades de aprendizaje, entonces usted es donde va, ahí es donde usted va a desarrollar, usted va a elaborar, a imaginar, a ver qué tipo de actividades usted puede colocar, que ese más que todo era en la asignación, qué tipo de actividades usted va a colocar para que el estudiante pues tenga pues, una buena explicación, ¿verdad? Y recepción de parte del estudiante de los temas de inecuaciones, por ejemplo. Entonces, en esa parte que usted solamente editará, ¿no? Ya usted, entonces, si usted se va, por ejemplo, y descarga, voy a compartir esa parte también ahí, vamos a compartirla, que son lo que es la planificación de 12, por ejemplo, que es donde están los temas, ¿no? Yo creo que yo lo tenía por ahí descargado, vamos a ver si lo tengo por aquí, para enseñarse, ¿sí? Por aquí, quinto grado, por aquí estaba, por aquí. Creo que estaba por aquí, déjame buscarlo por aquí. Si no lo busco acá en la web, creo que en la web también se busca esa parte ahí, que busca Meduca. Vamos a... Meduca Programas. Usted se va a Meduca Programas. Voy a buscarlo aquí, pero un momentito. Voy a compartirlo también. Voy a compartirlo para que veamos pues que... Y... Ahí está. Bien, aquí uno se va a Meduca Programas, planes de estudio, entonces usted lo busca por aquí. Usted se va acá entonces en el área de media, en duodécimo, donde están lo que son los temas, ¿no? Donde están los temas. Ahí está. Lo que está aquí. Wow, pues salen 3000. Ese momentito. Está cargando todavía. Voy a buscarlo si sale por acá. Lo que es este. Planilla y programa de estudio. Yo creo que aquí en esta página, ¿ves? Donde dice Educa Panamá, planes de estudio, creo que aquí sale directo, no hay que buscar tanto en media, ajá, 11, 12, acá, ¿ves? No sé si estamos compartiendo ahí, sí estamos compartiendo. Ajá, aquí 12 y nos vamos al área donde dice matemática, por aquí matemática, aquí está. Aquí está. Ojalá que no salga directo y no salga, aquí está. Bien, entonces aquí nos vamos por acá y entonces acá están los temas, ¿no? Aquí están los temas. Vamos por aquí. Y aquí tenemos entonces, solamente tendríamos que copiar, pegar. Y entonces las actividades de aprendizaje sí es importante pues que usted las elabore, ¿no? Por lo menos acá están los contenidos. Vamos a buscar aquí, buscar. Aquí está la justificación, la descripción, la metodología, listo, aquí está. Por ejemplo, aquí está, inecuaciones. El objetivo general sería resolver las inecuaciones. Acá está la parte de los contenidos conceptuales, procedimentales, accidentales, los indicadores de logro, perdón. Estas son las sugerencias, ¿no? Estas son las sugerencias. Pero aquí usted tiene entonces ya prácticamente simplemente que usted tendría que anexar en su planificación las actividades. ¿Qué actividad usted va a presentar? Porque aquí están, ve, aquí está el contenido en la primera columna, en la segunda columna hay un ejemplo de la parte procedimental de los contenidos, las actitudinales, que dependiendo del formato que usted tenga, que vaya a trabajar, usted entonces
lo desarrolla. Recuerden que si es escuela, pues usted lo trata de asemejar igual, con el mismo formato, simplemente que usted va incluyendo pues, las actividades. Lo que yo quiero hacer énfasis es que qué actividades, o sea, tratar de llevar qué actividades usted puede utilizar o aplicar para que el estudiante tenga un mejor, dígame, Giovanni, dígame. Giovanni quería compartir algo con nosotros, dígame. Sí, profesor, mi pregunta era eh, sobre la planificación. Ajá. Yo tengo el formato, pues, pero estaba consultando con otras amistades para ver si me podía facilitar el formato de premedia. Así Ujú. que estoy en eso. Si no, yo entonces lo voy a hacer en el formato que yo tengo de primaria y hacerlo, pues, Ujú. hacer Sí, las sí, ahí actividades, desarrollarlas. Ajá. exactamente. Sí, porque sí, si usted trabaja en esa área, pues usted entonces en esa área aquí del mismo formato, entonces porque lo que yo voy a tomar relevancia es más que todo en la parte de las actividades. Ajá, en lo que se vaya a Actividades desarrollar. Ajá. correcto, qué actividad que usted pues, propone para que el estudiante pues, pueda mejorar el concepto, Ajá. qué tipo de actividades, ya sea lúdica, lo que sea, usted lo va a colocar ahí. ¿Sí? Ajá. Es Eso, que acá eso nosotros trabajamos con actividades de inicio, desarrollo y cierre. es correcto, exactamente. Inicio, Ajá. desarrollo. Aquí ahorita lo iba a compartir uno, yo tengo uno aquí, pero eso va a depender. Por eso es que no hay una, por ejemplo, no hay una planificación pues, que sea estandarizada, que usted diga, esto todos los hoteles de Panamá utilizan esta. Siempre en Sí, algunos colegios usan una, otra en otra. Pues por eso que no he hecho como una restricción ni tanto énfasis en que sea una en un específico, ¿no? formato específico. Ajá. Correcto, exactamente. Entonces aquí en esta parte, pues, ya por lo menos ya yo les acabo de explicar que dónde pueden llegar pues, a lo que es la planificación Sí, del ahí programa. así, esa sí, sí la tenía así porque yo la busco también. Pero Listo. estaba pues haciendo énfasis era en el formato porque Bueno, aquí sé que era. voy a compartir, no, no se preocupe, si para eso aquí estamos. Aquí voy a Ok, compartirle, por ejemplo, yo tengo una aquí, planificación, creo que no me sale, pero aquí está. Ajá, aquí está. Sale, vamos a cancelar aquí, de nuevo, ventana. Bueno, voy a hacerlo con toda la pantalla. Toda la pantalla, entonces comparto aquí. Y voy a compartir este que está aquí. Me dicen si se ve, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el encabezado de la escuela y aquí Sí, está el profesor. objetivo. Sí. Aquí, por ejemplo, este de función. Aquí yo le vacié lo que era la parte de las actividades, ¿no? Entonces usted aquí va a colocar las actividades de inicio, desarrollo, de cierre por sesión. Entonces, por ejemplo, hacen de una semana, para el concepto de función, una semana sería pues lo indicado. Sí, entonces aquí estaría, pues entonces aquí lo que está en blanco, usted entonces llena lo que es la actividad de aprendizaje, ¿no? Lo que usted va a realizar con su clase para ver qué propone para que el estudiante pues tenga esa asimilación del concepto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si es de función, de inecuaciones, dependiendo de la asignación. Creo que el de inecuaciones fue la primera, que es la que estoy mencionando, y creo que hay una ahorita al final con respecto al de función, al concepto de función. Así que más o menos es así, ¿no? Un formato así. Si quiere, de repente les compartiría este, ¿no? Si gustan también ahí, se los envío y se los cuelgo también en la plataforma, puede ser también. Para que de Sí, repente puede lo ser. tengan, pero puede usar el que usted tiene, eso no hay problema. Oye, para que eso esté claro también. Pero Ok. por lo menos que un formato así y que se vea de que estamos trabajando en el tema, ¿no? Ya sea inecuaciones, función, lo que vayamos a ver. Sí. Bien, entonces aquí ahora dejamos de partir porque, ajá, sí. Ajá, dígame, sí, dígame.
Sí, prof, solamente hay que presentar la programación, no hay que desarrollar las actividades. Sí, nada más proponer qué actividades, ajá, sin desarrollarlo, imagínense, porque, y explicarlo, porque creo que el primer taller, déjeme buscarlo aquí rapidito, primer taller, ajá, el primer taller, elaborar una planificación didáctica sobre el tema de inecuaciones, ese es el tema anterior. Recuerden que esto cierra es el 31 de agosto, por eso que todavía yo no, hay algunos mensajes que no contesté, otros sí, porque quería, las dudas quería como aclararlas hoy, pues. A Vox Populi. Entonces, recuerden que esto cierra hasta el 31 y todavía tienen 15 días más, ¿sí? Entonces, elaborar la planificación didáctica, elaborar un PowerPoint que sustente la planificación hecha por usted para la explicación del tema. ¿Sí? Ahí tiene entonces que sustentarlo como usted lo elaboró, ¿no? No es tanto el desarrollo, sino como sustentarlo, ¿no? De la misma planificación, ¿sí? Y entonces, el otro taller, que es el que viene, que ya voy a aprovechar para Disculpe, explicar. profesor, que no pude escuchar. Hay que sustentar. Usted presenta la planificación y luego entonces usted sustenta con un PowerPoint lo que usted elaboró, ¿no? Sí. Ahí yo creo que dice 10 pantallas, pero lo vamos a tomar como una sugerencia, pero si usted me hace una síntesis bien explicada y todo en la plantilla, no hay problema. Si es menos, bueno, es menos, ¿sí? Esa parte ahí. Bien, el taller, el 2 entonces, es una tarea que corresponde a lo que es por qué el concepto de función genera dificultad en el estudiante. Entonces, esta es como una pregunta, como que usted va a desarrollar como una especie de un ensayo, ¿no? Usted tiene que fluir, obviamente que aquí tiene pues en el modo, ahí hay una fundamentación bastante importante y luego usted puede investigar y entonces usted elabora pues un escrito de Word sobre porque el concepto de función genera dificultad en el estudiante. O sea, aquí están los criterios de evaluación, pues, y en este caso, pues usted entonces elabora, todo aquí está todo descrito. Y luego para el taller 2, que es el que viene acá, ¿no? Sería entonces elaborar una planificación didáctica sobre el tema de funciones. Pues eso ya si lo hicieron, lo harán con las inecuaciones, pues también, en este caso, lo van a hacer también con el tema de función. Ok, entonces lo mismo, prácticamente sería para el tema de inecuaciones y funciones, que es lo que vamos a ver pues el día de hoy. Y ¿dónde estamos paraditos? Ok. Vamos entonces vamos a proyectar aquí para entonces, vamos entonces a entrar ahí. No sé si hay alguna preguntita por ahí, entonces para, ajá. Profesor, no sé si estoy, bueno, un FODA, habla del FODA, o no sé si estoy, Usted presenta un escrito, me está preguntando que si puede utilizar un FODA para la realización. es que me parece que en las tareas hay un FODA o no sé si estoy equivocada. Déjeme aclarar eso aquí rapidito. En todas, no, no tenemos FODA aquí. Aquí. Donde No, era un dice análisis crítico, un análisis, análisis, ajá, de era fortaleza un de análisis funciones crítico. de, ajá, Ajá, era del archivo, era un archivo que está colgado sobre los errores y dificultades de aprendizaje de las inecuaciones, sí. Ajá. ajá. Ok, eso es como especie de es como un análisis crítico, ¿no?
No es FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Puede presentarlo así de repente para exponerlo, también puede ser. Ahí lo vamos a dar a criterio. Lo que sí, aquí, pues, aquí se menciona, pues el taller más que todo es tratar de redactar un análisis crítico, ¿sí? En ese, Ok, en ese taller número 1. en el taller número 1. 1, ese es creo que el archivo está colgado por ahí Ajá. también. Sí, Ajá. ya yo lo envié, que dice análisis crítico de la lectura, errores y Exacto. dificultades en el aprendizaje de las inecuaciones. Ah, Entonces ya es eso. Gracias. es correcto, a la orden. Por aquí donde estamos. Ventana. Aquí estamos. Listo. Vamos a ver qué pasó aquí. No me quiere compartir. Ay, Jesús, ¿qué pasa? Ventana aquí. Ahora sí. Listo. Bien, vamos a ver, pues, entonces, a profundizar la parte en este caso, de lo que es el concepto de función. Pasamos, ¿verdad?, a lo que es el tema de- del concepto de inecuaciones. Por ahí vimos, pues, algunos errores fundamentales o errores que el estudiante, pues, como que dice uno, tropieza normalmente al momento de entender el concepto, ¿no? Igual pasa acá, pues, en el concepto de función. Si bien es cierto, pues, el concepto, pues, de función, pues, es como una manera formal de iniciar lo que es, ¿verdad? Lo que es en sí el concepto o el bien llamado tema o contenido del cálculo, ¿no? Entonces, el concepto de función es como la piedra angular, ¿no? Esa semilla, ¿verdad? Que va a germinar a sí mismo, ¿no? Porque si usted no domina como estudiante el concepto de función, pues se va a meter en graves problemas posteriormente. Entonces, como que es la iniciación, ¿no? El concepto de función, pues, inicia la carrera, en este caso, a nivel superior de lo que es el cálculo, ¿sí? En este caso, podemos mencionar, pues, que el cálculo apareció, como dice aquí en el enunciado, lo que es el concepto como tal de función, ¿verdad? Apareció por allá por los siglos de 17, con tres señores bastante importantes dentro de la matemática, que no solamente eran matemáticos, estos señores eran filósofos, científicos, físicos, filósofos, ¿verdad? Estos señores pues aportaron, pero grandes cosas dentro de las matemáticas, hablando específicamente de lo que es el cálculo, ¿no? Entonces, el concepto de función que se inicia, ¿verdad? Con estos tres señores, ¿verdad? René Descartes, que creo que nosotros lo conocemos por ese pensamiento o por esa frase bien importante que dice que pienso luego existo, ¿verdad? Pero también fue matemático. Este señor incursionó, ¿verdad?, en lo que es la iniciación de la geometría analítica, ¿verdad? Se le anida el tema o el concepto de plano cartesiano fue por este señor. Y recordemos que en el concepto de función, pues aplicamos el plano cartesiano en la explicación incluso del concepto. eh, Podemos nosotros decidir y saber si una expresión matemática es función o no mediante su gráfica en el plano cartesiano. Entonces, imagínense la relevancia que tiene este señor, pues René Descartes. Y luego entonces, al establecer estos fundamentos principales de la geometría analítica y del sistema de coordenadas angulares, recta Y, recta X, ¿verdad? Entonces, da un aporte significativo. Luego, entonces, eh, recaemos entonces en Leibniz y Newton, que paralelamente ellos hicieron pues, un estudio ideal, significativo de lo que son el tema del cálculo, ¿no? También, como he mencionado, pues
filósofo, físico, matemático, ¿verdad? En este caso dio grandes aportes pues a lo que es a las matemáticas. Se le considera a ellos dos, tanto a Newton como a Leibniz, se le considera pues en este caso como los iniciadores, ¿no? O los que originaron lo que es el cálculo diferencial. Entonces hay una disputa de sus alumnos, que la disputa también es entre ellos, ¿no? Que quién era el verdadero iniciador o el verdadero padre, ¿verdad? En este caso, los que iniciaron en lo que es el cálculo diferencial, ¿sí? O los creadores, en este caso, del cálculo. Entonces son estos señores los que son alumnos, eran alumnos en ese tiempo de ellos, que estaban en la disputa de a quién se le acredita o no lo que es, ¿verdad? Decir que él, ya sea Newton o Leibniz, fueron los creadores pues del cálculo diferencial. Lo que sí fue realmente que hicieron aportes importantes, ¿no? En este caso, pues Leibniz, ¿no? Que dio bastante en lo que hizo el análisis para encontrar una área bajo una función, introdujo notaciones como la S, que es la S alargada, que es lo que se usa para lo que es las integrales, ¿verdad? Y dio bastantes aportes a lo que es, en este caso, al cálculo y específicamente, pues también pues a lo que es la función. Y Isaac Newton, pues que también pues se le conoce bastante por sus aportes a la física, porque fue un gran físico, descubrió nada más y nada menos que la ley gravitacional universal. Imagínense lo que aportó este señor, el señor del centro, que es Newton, pero también pues se le reconoce pues lo que es el inventor, perdón, del cálculo diferencial integral. Así que entonces estos señores pues no hay que pasar desapercibidos porque dieron pues aportes importantes a lo que es pues el cálculo. Bien, el concepto de función es de los primeros temas a tratar en los libros de texto de cálculo y uno de los conceptos más analizados, ¿verdad? En cuanto a la investigación pues educativa. Esto pues cabe destacar pues que como yo mencionaba ahorita pues que Leibniz y el señor Isaac Newton pues ellos son los que se le acredita se le acredita por lo que es la invención pues del cálculo diferencial, ¿sí? Pero eso pues queda como para anécdotas, ¿no? Que sus estudiantes pues se trataban de acreditar que su maestro era el que creó pues lo que es el contenido del cálculo, ¿no? En este caso específicamente del cálculo diferencial, que fue donde se inició pues todo con respecto al contenido del cálculo. Bien, entonces, para iniciar entonces al concepto de función, basta tener presente lo siguiente. Esta pregunta es bastante capciosa, ¿no? Dice, ¿es de verdad difícil de comprender el concepto matemático de función? Y entonces esta palabra pues abarca bastante. Sabemos que en el concepto de función pues, hay muchos errores que el estudiante puede tropezar, ¿verdad? Ya sea en la connotación definitoria o en la razón de interpretar el concepto de función. En matemáticas existe el concepto de relación, ¿sí? Entonces, por eso que aquí en esta plantilla está lo que es la relación versus la función. Matemáticamente, ¿verdad? La relación, ¿verdad? Normalmente una relación matemática no específicamente es una función, pero se da lo contrario. Pues sin embargo, la función sí normalmente es una relación. Entonces está esa disparidad de conceptos entre lo que es una relación y una función, porque la definición es bastante allegada matemáticamente. Por ejemplo, la relación nos habla de una regla de correspondencia que asocia dos conjuntos, ¿sí? Lo podemos ver aquí,
Aquí vemos dos conjuntos en la plantilla anterior, un conjunto, póngase con un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Entonces, la relación que existe aquí son la cantidad de lados de las figuras que se encuentran en el conjunto A. Vemos que aquí el triangulito rojo y el verde tienen 3 lados, corresponden a los 3 lados. El de 5 lados, el pentágono aquí, se van relacionando con respecto a la cantidad de lados que tenga, ¿no? En este caso, perdón, si tenemos, ¿verdad?, el concepto como tal, que hay una regla de correspondencia que asocia dos conjuntos, ¿verdad? En este caso, el concepto de relación, pues, es bastante abarcador, o sea, muy global. Pero, sin embargo, el concepto de función sí compete a lo que es a una restricción. Son bastante parecidos, pero la única diferencia que hay entre los dos conceptos, es que en la función existe una restricción. Hay una restricción dentro de las mismas, ¿verdad? Y la vamos a definir ahorita. Pero yo lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar para que esté claro con con la siguiente plantilla que tengo por acá. Lo voy a compartir rapidito para que entonces se entienda un poquito desde un ejemplo. Lo vamos a explicar desde un ejemplo, ¿sí? Aquí está la plantilla que tenemos aquí. Y bien, aquí caemos aquí y lo voy a aumentar, no se preocupen. Voy a aumentar esto aquí para que se vea más clarito. Bien, aquí está. Relaciones. El concepto de relación, yo lo acabo de mencionar ahorita, que es la regla de correspondencia que asocia a dos conjuntos. Vamos a hacer dos ejemplos que conllevan a la misma situación. Pero lo que vamos a hacer es que, como yo mencioné ahorita que la relación, ¿verdad? Siempre es una función, pero no siempre una función, perdón, al revés, que las funciones siempre son relaciones, más sin embargo, no todas las relaciones son funciones. Creo que esta comparativa de conceptos, pues es bastante enredadita, pero es bueno saber esta diferencia, ¿sí? Una función siempre es una relación, pero nunca siempre una relación va a ser una función. Vamos a verlo desde una perspectiva de repente un poquito más fácil, ¿no? Veamos aquí. Aquí está. Sí. Bien, aquí está. Vamos a verlo aquí. Ahí está, ahora sí. Bien, el ejemplo que menciona aquí dice, si tenemos un conjunto formado por lo siguiente, dice que los nombres son Luis, Ana, Andrés, Julia, Karina, Julián y otro formado por Carlos, José, Caramelo y Aarón. Estos son los nombres que aparecen ahí en los conjuntos, ¿verdad? Entonces, hay un conjunto donde dice hijos y hay un conjunto donde dice padres, ¿sí? Entonces, los padres van a ser Carlos, Carmelo, Aarón, José, ¿sí? Esos son los que van a comer. Bien, esta relación, yo voy a ponerlo acá, de una perspectiva aquí, voy aquí. Esto que estoy haciendo aquí se llama diagrama de Venn, ¿no? Este diagrama de Venn nos ayuda bastante en el concepto de función a la explicación. A este conjunto le voy a llamar A y a este conjunto por acá lo voy a hacer bastante ancho, le voy a llamar B. Entonces, ¿hay una correspondencia? Sí, vamos a ver qué pasa aquí. O en el conjunto A, o lo voy a hacer al revés, ¿sí? En el conjunto A yo voy a poner a Carlos, voy a poner a Carmelo y voy a poner a Aarón y a José. Ellos son los padres, ¿sí? Ellos son los padres. Entonces, la relación que va a existir es padre de. Esa es la relación que voy a hacer primero, ¿sí? Y acá voy a poner a Julián, voy a poner a Luis, voy a poner a Ana, voy a poner a Karina, voy a poner a Julia y voy a poner a Andrés. Bien.
Voy a poner aquí en mayúscula para que... Ahí está. Bien, entonces, con respecto a esto, la relación que existe entre esos dos conjuntos es la relación de padre de. Bien, entonces, dice que Carlos es padre de Ana, pero también es padre de Andrés. Ahí está la correspondencia, miren, la flecha cómo se vaya, ¿sí? Luego entonces está Carmelo. Carmelo entonces es padre de Julián y de Julia. Carmelo es padre de Julián y de Julia, ¿ya? Y Aarón es padre de Luis, y José pues es padre de Karina. Bien, miren la correspondencia que hay. ¿Mm? Miren, aquí está. Ajá. Ahora, y entonces ahora lo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer otra misma correspondencia. Vamos a hacer un poquito más chico, ahora no me alcanza el tiempo. Ajá, el espacio. Ahora voy a hacer otro conjunto, pero al revés, ¿sí? Lo voy a hacer al revés. Voy a poner aquí conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? Conjunto B. Ahora, en el conjunto A, yo voy a poner a Julián, voy a poner a Luis, voy a poner a Ana, voy a poner a Karina, lo voy a cambiar, ¿no? A Julia y a Andrés, ¿sí? Y acá voy a poner entonces a los papás, ¿no? A Carlos, a Carmelo, a Aarón y a José. Ahí lo voy a poner ahí. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La correspondencia va a ser ahora, o la relación va a ser hijo de, ¿sí? Entonces sería Julián. Julián es hijo de Carmelo, ¿sí? Luis es hijo de Aarón, ¿sí? Ana es hijo de Carlos. Ana es hijo de Carlos. Karina es hijo de José. Julia dice que es hija, perdón, de Carmelo. Y Andrés, pues, es hijo de Carlos también. Entonces, le mandamos la flecha para acá. Ajá. Bien, ahora, la primera relación que existe entre los nombres que tenemos aquí es la relación padre de. Entonces, esto es una relación que puede ser una relación matemática, ¿verdad? Donde Carlos tiene, por ejemplo, 2 hijos, Carmelo tiene 2 hijos, Aarón tiene a Luis, José tiene a Karina, ¿verdad? Y la relación donde es hijo de. Bien, el primero es una relación, pero no es una función. No podría ser una función. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Sí? Y la segunda es una relación matemática y también es una función. Y vamos a explicar por qué. El concepto de función viene de lo siguiente, de que en dos conjuntos, existe un conjunto A, un conjunto B, existe una correspondencia que asocia a dos conjuntos, pero existe también una restricción, que es la siguiente, que al primer conjunto, llamémoslo conjunto A o conjunto de llegada, le corresponde, dice, exactamente un elemento del otro conjunto, o sea, del conjunto de llegada o el conjunto B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el primero que da relación, yo como padre puedo tener 1, 2, 3, 4 hijos, ¿verdad? Pero yo como hijo, ¿cuántos padres voy a tener? Biológicamente, solamente podría tener ¿cuántos? Un solo hijo. Entonces, esa semejanza, ese ejemplo que acabo de poner aquí, es una relación, perdón, un ejemplo palpable del concepto de relación. Y miren que estoy utilizando pues algo sumamente casual, ¿verdad? Entonces, esta restricción es la única diferencia que hay, lo voy a pasar para acá,
Es la única diferencia que hay, ¿verdad? En cuanto al concepto, ¿no? En cuanto al concepto. Vamos entonces a definir el concepto que está aquí. Función es una relación en la que cada elemento del conjunto de partidas se asocia a uno, perdón, y solo un elemento del conjunto de llegada. O sea, que solamente le va a llegar un solo elemento de este conjunto, le va a llegar, o sea, que en este caso sería Julián, nada más tiene un solo papá, ¿verdad? Pero Julián comparte el papá con Andrés, sí, pero ellos dos nada más tienen uno solo, aunque sea el mismo, pero tienen uno solo. Entonces, este ejemplo que acabo de explicar aquí, pues es un ejemplo bastante, que se podría utilizar bastante en la explicación definitoria de lo que es el concepto de función, ¿verdad? Y luego entonces ahí llevaríamos entonces, conlleva entonces ya lo iríamos o lo pasaríamos, perdón, a lo que es ya un proceso o una explicación matemática, como la que tenemos aquí. Ahora, ¿quién le da, en este caso, si yo tengo matemáticamente, ¿verdad? El concepto de función, ya ahorita lo acabo de explicar claramente. ¿Cuál sería la otra forma de lo que es ya mostrándose de una manera, pues, matemática o abstracta, ¿no? ¿Cómo sería, pues, otra explicación? Utilizando, pues, esto que está aquí, este recuadro, que es como especie de un proceso, ¿no? O como de un proceso o de una máquina, ¿no? Donde tiene entrada, donde tiene un conjunto de entradas, que este va a ser el conjunto A, y un conjunto de llegada o de salida, que este le llamaríamos el conjunto B. ¿Sí? Aquí. Entonces, esa donde dice función, este proceso que está aquí, este proceso, es la expresión matemática dada en la función. ¿Cómo yo puedo denotar una función? Por ejemplo, f de x, x más 1, por ejemplo. Esto sería una función. Si esto sería una función matemática, la expresión algebraicamente denotada aquí sería el proceso, sería el x más 1, a x más 1. Entonces, ¿quiénes serían el conjunto de partida? Todos los elementos, todos los posibles elementos que yo pueda arrojar, ¿verdad? En esa máquina, ¿no? Que hace el proceso, ¿no? Esa que es llamada función. Entonces, ¿qué elementos yo podría determinar ahí? Bueno, a esos elementos que yo puedo arrojar en la máquina, a esos elementos, miren, yo le voy a llamar dominio. ¿Sí? Dominio. Los elementos que se encuentran en ese conjunto se le va a llamar dominio. Pero cuando yo comienzo a meter todos esos dominios, todos esos elementos, llega acá entonces a lo que es el rango codominio, que ahorita posteriormente vamos a ver la diferencia que hay, ¿no? Entre el concepto de rango y codominio. Entonces, codominio o rango. Entonces, todos esos valores que arroja cuando se hace el proceso, le vamos a llamar en este caso rango. Por ejemplo, si yo voy a denotar a -1 como un proceso matemático dentro de la función, tomando el ejemplo como x más 1, sería evaluar a -1 con el 1 que ya estaba y obtendríamos mediante un proceso aritmético, matemático o algebraico, obtendríamos la respuesta que sería 0. Entonces, si yo meto a -1 aquí en el proceso de este que tenemos aquí, me arrojaría acá, ¿quién? Al 0. Al 0. Me arrojaría al 0. Entonces, en el conjunto, f de x igual a x más 1, que sería el proceso del otro conjunto, si yo arrojo a -1, le va a competir a quién? Al 0. Y así, si yo arrojo 2, le va a corresponder a quién? A 3. Si yo arrojo 0 en x, le va a corresponder el 1. Y así sucesivamente. Entonces, esa correspondencia tiene entonces una restricción. Pero ¿quién hace esa restricción? Esto que está aquí. Esto que está aquí. La función hace la restricción. ¿Sí? Entonces, en matemática, entonces es importante tener en cuenta, pues, lo que es la diferencia que hay entre lo que es el concepto como tal de relación y de función. Muy importante esa parte. Bien, vamos entonces a compartir por acá.
lo que tenemos presente por acá. Y aquí. Aquí estamos aquí. Bien, entonces, por ejemplo, si volvemos a donde estábamos ahorita, miren aquí el recuadro que se encuentra abajo. Relación es una función, relación es una función, relación es una función. Bien, la primera, que denota la relación es una función, vemos los elementos que conllevan una sola flecha hacia el otro conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una función aquí. Vemos también en el segundo recuadro que el A le corresponde a X, el B le corresponde a Y el C le corresponde a Z. O sea que también de cada elemento del dominio, del conjunto, del primer conjunto de salida, de partida, le corresponde un solo elemento al conjunto de acá. Entonces a él también sería una función. Y el último, podemos ver en este diagrama de Venn, que aquí en el elemento B salen dos flechas. Cuando esto pasa, entonces ella sería sí una relación, pero no sería una función. Entonces, ese sería entonces la parte, como que la parte de comparativa en cuanto a los conceptos. Entonces, en matemáticas, las relaciones normalmente no son funciones, más sin embargo, siempre que denotamos una función, podemos decir que ellas tienen una connotación llamada relación matemática. Bien. Vamos a compartir otro por aquí. Otro PowerPoint que tengo por aquí, que también es bastante, ayuda bastante, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, detener. Y ahí está. Bien, entonces, siempre es importante tratar de abarcar, ¿verdad?, lo que son los conceptos, ¿no? Nosotros, esta definición formal del concepto de función, la tenemos aquí, aquí. Esta definición que tenemos aquí es una definición bastante formal, ¿no? Donde ya sería, pues, que en este caso sería una definición cuando ya usted de repente ha utilizado bastantes recursos, bastantes explicaciones, ya usted, pues, entonces podría presentar una definición un poco más formal, ¿no? O una definición matemática, ¿no? Que es la que tenemos aquí, una función f de un conjunto A, ya denotado un conjunto B, pues es una regla que asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de, donde ya se sobrevalora y se recalca, perdón, más que todo, la restricción, donde dice aquí exactamente un elemento de B, un elemento de B. Y la representación, que es la que hemos visto ahorita, hasta el momento, perdón, es la representación en este caso de lo que es, desde el diagrama de Venn, nosotros podríamos denotar entonces, y no solamente del diagrama de Venn, también lo podemos hacer desde pares ordenados, que también ahorita nosotros, desde una gráfica, desde el plano cartesiano, también nosotros podemos determinar si existe o no función en una relación matemática, ¿no? Y luego entonces aquí están algunas definiciones, por ejemplo, acá mencionamos el dominio, yo mencioné que el dominio siempre es el conjunto A, o es el conjunto de inicio, de partida, ¿sí? Por ejemplo, aquí estarían los elementos del dominio, aquí le pondría dominio, y siempre, normalmente, la variable X es la que denota, o sea, la horizontal en el plano cartesiano es la que denota los elementos o los posibles elementos de elaboración para la función, para que entonces se extraiga o obtengamos, perdón, más que todo, los elementos del codominio o del rango en la función, ¿sí? Y a estos elementos le llamamos Y. Bien, por ejemplo, la expresión f de x, que es igual a y, simplemente que esta expresión denota que yo evalúo un elemento del dominio para obtener los elementos de llegada que es y.
Por eso es que se denota que es f dentro de la función. Esto significa que x está en la función evaluada para que obtengamos y. Por eso que f de x se le dice que es normal, o sea, que es igual a y. Si usted ve la expresión f de x, usted está automáticamente diciendo que eso es y. ¿Sí? ¿Y qué es f de x? Es x evaluado en la función que usted esté trabajando matemáticamente. Y bueno, entonces, bueno, y luego entonces usted explicaría, pues, ya en este caso sería indicar ya las connotaciones, por ejemplo, f de a a b sería entonces, en este caso, f está definida en una variable, en este caso la variable x, ¿verdad? Donde usted denota aquí con respecto a, yo lo mencioné ya, que esto sería pues el dominio, y en el conjunto B estaría entonces lo que es el codominio, ¿no? Y luego entonces, como yo le mencioné ahorita también, pues que también nosotros podemos deducir desde los pares ordenados si una expresión es o no función. Vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí. El ejemplo que tenemos aquí, lo acabo de señalizar aquí, desde los pares ordenados. Si ven aquí claramente, en el dominio yo tengo una expresión, 5 elementos que son x1, x2, x3, x4 y x5. Si yo lo quiero asociar desde los pares ordenados, sería lo siguiente. Aquí me dice que x1 está en par ¿con quién? Con y1. Luego está x2, está asociado con y1. Luego estaría x3 asociado con y3. Luego estaría x4 asociado con y5. Y de último estaría asociado el x5 con y5. ¿Sí? Entonces, esta asociación entre pares ordenados, recuerden que es otro concepto que hay que recordar, que en los pares ordenados, en el plano cartesiano, el primer término le compete a la variable x y el segundo le compete a la variable y, o sea, a los elementos de x que están en la horizontal. Recuerden que en el plano cartesiano está la horizontal, que es x, y la vertical, pues, que es y, ¿no? Esto es lo que estamos trabajando aquí. Entonces, todos los elementos que se encuentran aquí en x corresponden al primer elemento. Y todos los elementos que están aquí en y le corresponden a este de aquí. Entonces, acá este ejemplo es un ejemplo generalizado, ¿no? Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de que este elemento es una función? Porque ningún elemento de x que está aquí se repite en ninguno de los pares ordenados. Si vemos aquí, x1, x2, x3, x4, x5. Los 5 elementos que están en los pares son diferentes. x1 es diferente, x2 es diferente, x3 es diferente, x4 es diferente, x5. Sí, entonces, ahora, en el conjunto B, no importa que aquí se repite y1, no importa. Aquí se repite y3, y3, y5 se repiten, no importa. Aquí lo que importa es que el primer elemento en X no se repita. Ahora, ¿quién es el primer elemento? Es X y se encuentra en el dominio, que conlleva a la definición que en este caso al conjunto del dominio, o sea, al conjunto A, le corresponde exactamente un elemento del conjunto B, o sea, uno solo. Por eso que no en lo que es los pares ordenados, el dominio no se puede, en este caso, repetir. Lo vemos acá. Por ejemplo, aquí. Voy a poner aquí ocultar. Por ejemplo, en este que está aquí, en este ejemplo que está aquí, lo voy a poner un ganchito. Esta relación que está aquí en el conjunto de A, B que tenemos aquí, esta relación, voy a encerrarla aquí para que vean cuál es. Esta relación me dice que no es una función. Y vemos aquí que de A salen dos rayas, dos direcciones para el lado B. Ya con esto, desde el diagrama de Venn podemos observar que efectivamente no es una función. Pero si nosotros lo llevamos a pares ordenados, sería lo siguiente. A,1, A,2, B,2 y C,3. Y vemos aquí algo importante,
que en estos dos pares ordenados se repite A. ¿Y dónde se encuentra A? Se encuentra en el primer elemento que le corresponde o le compete al conjunto del dominio. Entonces, como aquí se repite estos dos, también entonces nosotros podemos denotar, ¿verdad? Que es función o no. Bien, otra forma de denotar si es una función o no es utilizando, pues, en este caso, lo que es el criterio de la recta vertical dentro, y esto lo hacemos gráficamente, ¿no? Gráficamente. Entonces, aquí es utilizar una recta y trazarla verticalmente en la gráfica, y si esa recta toca en dos puntos a la gráfica, pues automáticamente, pues no sería una función. Por ejemplo, en esta que está aquí, vemos que es una circunferencia que se encuentra en la gráfica, entonces se puede graficar, y luego entonces trazaríamos esta recta que está aquí y vemos que toca en este punto y en este punto de la gráfica, por ende entonces no sería función. Pero vemos que si esta parábola que abre hacia arriba, trazamos una recta, póngase que aquí, si trazamos esta recta aquí vertical, vemos que nada más la traza en un punto, entonces ella sí sería función. Esto es otra manera también de identificar el concepto de función. Es una forma gráfica de hacerlo. Bien, antes de seguir, vamos quiero compartir también con ustedes algo bastante importante, que es, yo sé que nosotros, pues eso va a depender de, más que todo, del área en que estemos, ¿no? Pero sí es importante. Nosotros, para explicar este tipo de conceptos bastantes, por decirlo así, diferentes, difíciles para el estudiante, pues siempre es importante tratar de buscar la manera, ¿no? Si estamos en una, póngase que en un ámbito, un entorno bastante difícil, pues siempre es importante llevar recursos, ya sea didácticos, tecnológicos, ¿verdad? Que nos ayuden al mejoramiento, ¿verdad? Siempre de lo que es la parte de la explicación de lo que es la enseñanza, en este caso específicamente del cálculo. Bien, hay un programa que se llama GeoGebra, un programa bastante sencillo, se puede descargar gratis, incluso lo pueden descargar del celular, que esto es como una bendición, ¿sí? Porque esto que está aquí te puede graficar, puede explicar y tiene un sinnúmero de ayudas. Hay una lupita por aquí, si usted en un momento pues llega a utilizarlo, pues es bueno pues que esto lo podamos compartir. Aquí arribita hay una lupita, vemos aquí, yo la abrí aquí, y usted, donde dice recursos de GeoGebra, esto, si está conectado a internet, ¿verdad? Esto le va a ayudar bastante. Por ejemplo, yo voy a poner aquí concepto de función. Concepto de función. Yo voy aquí en concepto de función y aquí me va a salir un sinnúmero de plantillas ya elaboradas para la explicación del concepto. Miren, esto que está aquí es una belleza, ¿sí? Y aquí te da la opción de edición para que el estudiante, si en tal caso usted tenga la posibilidad de interactuar. Mira que aquí hay un concepto, el concepto de función lo explican, ¿verdad? En tiempo, en horas, coste total en euros, dice así. ¿Sí? Entonces dice concepto de función, una relación entre dos magnitudes. Aquí la definimos más que todo de manera de magnitudes, o variables numéricas, ya sea en este caso x y, de forma que cada valor de x le corresponde un único valor de y. Esa es la definición. Ahí está, le corresponde un único valor de y. Y ahí está la restricción, ¿verdad? Está dicho de otra manera, pero conlleva al mismo concepto. El ejemplo es, en un parking se paga por meter un carro o un auto, ¿verdad? 1 euro por cada hora o fracción se paga a 0,8 euros. Estudia las magnitudes que intervienen, su relación indica si se trata de una función. Entonces, en este caso, si el tiempo va aumentando entonces, aquí está, va aumentando entonces el coste total en euros, ¿no? En este caso, en euros, usted se puede hasta modificar, de repente se puede modificar, pero en este caso la explicación está bastante palpable, ¿no? Por ejemplo, dice que si el tiempo es 0, cobran 1, si el tiempo es 1, cobran 1,8 euros,
Si el tiempo es 2, cobran 2,6 y así sucesivamente. Sucesivamente va aumentando entonces la correspondencia. Y específicamente a cada tiempo en horas que está arriba le corresponde un valor en ¿quién? En euros. O sea que esto específicamente sería un ejemplo palpable de función. Y aquí va aumentando, aumentando, aumentando. Y vemos que a cada uno de esos elementos le corresponde pues, una sola función. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Vemos la función. La función sería f de x o lo que usted quiera promover, f de x, g de x. En este caso lo tiene en y de t, donde t viene siendo el tiempo que toma o adjudica lo que es la variable en x, ¿sí? Que toma la variable en x. Entonces, si usted evalúa el tiempo en 1, en 0 es 1. Si evalúa el tiempo en 1 es 1,8. Y así sucesivamente. Si usted el tiempo es 2 horas, es 2,6 euros. Si el tiempo es 3, es 3,4 y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde sale eso? De la función que está aquí. Y igual 1 más 0,8t correspondiente al tiempo. Entonces, esto sería una herramienta bastante importante. O tratar de relacionarlo, ¿no? En el ambiente. Por ejemplo, el ejemplo que vimos de la relación padre-hijo, hijo-padre, también sería, pues, una forma, pues, diferente de explicar el concepto. No solamente agarrar un conjunto aquí, ponerlo aquí y pasar una raya, simplemente que él ya, con esa explicación, él tenga una noción, que cuando entonces vaya a ver, ya vaya a ver un conjunto de números con respecto a una expresión matemática, pues, ya exista, pues, en este caso, una familiarización en este caso. Bien, vamos entonces a avanzar. Se está yendo el tiempo. Avanzaríamos entonces con lo que sigue, que es aquí estamos, perdón, ahí está. Aquí está. Entonces, en este caso, no sé si alguien por ahí levantó la mano, no sé si escuché, voy a verificar si. Sí, profesor Giovanni. El nombre del programa o la herramienta que nos ayuda a... Ese sería bueno, GeoGebra sería perfecto. GeoGebra, Geo. GeoGebra, sí, es gratis. Lo descarga. Gracias. Sí, sí. Bueno, sí, para buscar estos recursos, sí, ahí sí tiene que estaría pues conectado a internet. ¿Sí? Pero usted lo puede guardar también. Usted lo descarga y lo guarda. También tiene la opción de descargarlo y lo guarda. Y usted lo tiene ahí para utilizarlo. Si descarga el primero el programa, ¿no? Que sería entonces ahí. Bien, en este caso, entonces, ajá, bien. Bien, entonces una recomendación importante, ¿verdad? Que antes de dar cualquier explicación, cualquier definición, en este caso, es bueno pues, asociarlo con diferentes ejemplos ilustrativos, ¿verdad? Para que él pueda llevar ese concepto, ¿verdad? A su entorno y que de repente lo vea no solamente entre números, sino en situaciones que se encuentre, ya sea de forma ejemplificada, de forma de repente alegórica, qué sé yo, especie de cuento, lo que sea, lo que usted pueda inventarse con respecto y que pueda asociar el concepto, pues es bastante importante, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, puede haber el alumno una manera diferente de ver cuál es el concepto como tal, quién es el dominio, quién es el codominio, quién es el rango, que eso es lo que se requiere. Bien, en este caso vamos a entrar a una connotación bastante llamativa, que es el concepto del dominio y rango de una función, ¿sí? En la expectativa matemática, en cuanto al dominio y al rango, pues es importante pues, saber que se lleva a cabo lo siguiente. Nos llevamos a cabo lo siguiente. El concepto como tal de dominio, nosotros lo llevamos a la siguiente definición, que son todos los elementos que conllevan a la recta horizontal en X, en un conjunto, ¿sí? Y luego entonces lo llevamos entonces en la parte del rango, que ahí es donde viene el concepto. Este concepto conlleva la vertical en Y. Bien, pero ¿qué pasa ahora en este ejemplo que tenemos aquí? Vemos unos numeritos por acá, unos elementos
vacío, sin raya, por ahí no hay ninguna flecha que llegue a él. Entonces, esto, en conjunto de esto, todo esto que está aquí, a estos elementos que podrían ser solución del conjunto de llegada, le vamos a llamar codominio de la función, que son todos los posibles elementos de esa función. Ahora, los elementos que serían A, C y D, A, C y D sería entonces, lo vamos a unificar aquí, el rango, que son entonces los elementos. Y ellos sí estarían dentro de la variable Y. Pero no solamente de la variable Y, sino estarían dentro de la función. ¿Ok? Estarían dentro de la función. O, dicho de otra manera, me harían o desarrollarían o ejemplificarían desde una gráfica los puntos de la misma. Entonces, esa es la diferencia, que en Y podrían estar el codominio y el rango, pero el codominio viene siendo los posibles valores y el rango viene siendo entonces los valores exactamente que realizan o que se hace en este caso el concepto o que se desarrolla el concepto de función, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos otra, aquí vemos en esta grafiquita, podemos ver el diagrama de Venn, podemos ver, ¿verdad? Lo que es el rango. El codominio son todos esos elementos y el rango viene siendo la relación estricta entre el dominio y el codominio, ¿sí? El codominio está aquí, que abarca todos los números, porque todo esto le pertenecen al codominio, pero el rango son estrictamente los elementos que hacen función esa relación. Así de sencillo. Son los elementos o el subconjunto del codominio que hacen, en este caso, función la relación. Bien. Con respecto al concepto de función, en este caso de función, no es tan de repente sencillo explicarlo, por ejemplo, como al principio que yo expliqué el concepto como tal. Pero recuerden que dentro del concepto de función está también subconcepto, como el dominio, el dominio del rango. Bien, aquí de repente no podemos dejarlo hasta ahí con una simple explicación. Por ejemplo, con esta explicación que yo di de la maquinita para explicar el dominio del codominio o el rango. Porque esta explicación del concepto de la cajita o de la máquina, que usted mete elementos del dominio y salen los elementos del rango, son estrictamente para explicar el concepto de función. ¿Sí? No podemos llevar a cabo una explicación del concepto de dominio y el codominio, porque entonces estaremos cayendo, ¿verdad?, en un vacío de concepto. Entonces, es importante entonces verificar y tratar de explicarlo de otra manera, más que todo gráfica, se puede decir así, que existen no solamente elementos en el codominio, no solamente están los elementos del rango, sino también pueden existir otros elementos dentro del codominio. Y eso se ve cuando lo hacemos pues, de forma gráfica, ¿no? De forma gráfica. Por ejemplo, si yo tengo aquí, voy a compartir con ustedes aquí. Aquí vamos a tener que salir de aquí. Ya le comparto aquí una gráfica breve para... Aquí está. Aquí está. Ya les voy a compartir rapidito porque nos faltan 4 minutitos ahí, entonces para que quede claro ahí. Y ahí está, bien. Bien, por ejemplo, yo tengo una función, qué sé yo, y igual x
y igual a X. Vamos a esta función. Bien, podemos ver aquí, observar aquí, en la gráfica que está aquí, que si yo tomo los elementos, si yo tomo los elementos que están gráficamente, lo puedo explicar así. Todos los elementos que están aquí en la horizontal son 1, 2, 3, 4, 5 por derecha y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hacia la izquierda, ¿verdad? Son los elementos de X. O sea, que aquí sería, en X sería este punto, este punto, este punto que están dentro de la gráfica, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿quiénes son los elementos de ese punto en X? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Luego, entonces, en Y, digo, acá en el otro punto sería aquí. Este de aquí, este de aquí. ¿Y quiénes son los elementos de X de negativo en X de esos elementos? Menos 1, menos 3. Ahora, todo eso arroja un elemento en Y. ¿Sí? En este caso, aquí, el dominio sí entraría algo importante. ¿Sí? Aquí el dominio sería todos los elementos de los números reales. O sea, todos los números, porque todos los números que yo meto aquí van a aparecer en la gráfica. Todos. Si yo hago extenso esto, miren, si yo aquí voy extendiendo la paridad de los números, voy a miren, 10, 20, 100, voy apareciendo aquí la recta, va apareciendo la recta, y cualquier número que yo introduzca aquí va a aparecer en la recta. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los elementos que yo meta en X va a aparecer una imagen en Y, ¿verdad? Tanto positivo como negativo. Si yo meto un valor positivo, va a aparecer los valores positivos en Y. Si meto un valor negativo en X, entonces van a aparecer los valores negativos en Y. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago esta gráfica? Y igual, para terminar, yo voy a poner así, X cuadrado más 1, por ejemplo. Y voy entonces, ahí, voy entonces a omitir esto de aquí. Y los puntos los voy a sombrear aquí, para que vean muy bien la gráfica. Bien, aquí, miren cómo se forma aquí. Ahí está. Miren, ahí está. Ahí está, miren. Ahí está. Es una parábola que abre hacia arriba. Ahora bien, si yo meto valores ahora aquí en X positivo, en 1, por decirlo así, perdón, en 1, ahí, en 1, ahí, en 1. Bien, yo meto un valor en X en 1 aquí, sería aquí, el otro 2 sería acá, pero miren que si yo meto valores en 2 aquí, los puntos se van hacia arriba, pero si meto valores en negativo de X, también me arroja valores, ¿cómo? Hacia la Y, pero positiva. No veo ningún valor aquí en la Y negativa. O sea que el codominio pueden haber valores en Y negativo que no son parte del rango, en este caso el rango. El rango, ¿quién va a ser el rango? Son los puntos o esa coordenada que complementa la función y que grafica la función en este caso, ¿no? Si lo explicamos de una forma gráfica. Pero pueden existir en este caso elementos que no estén dentro de la misma. Entonces también es importante pues señalar esa diferencia en lo que es el dominio y el codominio. Bien, y entonces, bueno, ahí vamos a culminar y cualquier pregunta, ahora sí tendríamos que, de todo modo, yo les respondería pues ya sea en chat, me escriben al privado, no hay problema, y yo les respondo porque ya no tenemos más acompañamiento y las asignaciones que quedan pendientes serían pues hasta el 31 pues, de agosto. Así que no sé si tienen alguna preguntita por ahí. Si no, entonces culminaríamos la sesión. Pues. Profesor, para ya pues finalizar, en ese PowerPoint donde dice que sustente la planificación, es como tendría que resolver las actividades en ese PowerPoint. Más que todo, no resolverlas, como idearlas, pues, como a modo de ilustración. Porque imagínense que desarrollarla. Es no. como el recurso que vamos a llevarle al estudiante. Exacto. Para que...
pero de una forma bastante sencilla, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Si lo hacen en menos de 10 diapositivas, no hay problema. Sí. La cosa es explicar, pues, o si no lo explica, cómo usted va a hacer la actividad, puede ser también. Te le explica, bueno, voy a agarrar tal material didáctico, voy a hacer esto, o de repente, no, voy a formarlo en grupo de tal, o sea, una explicación de qué actividad va a hacer. Eso, más que todo eso. Dígame, Juan. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Y bueno, estamos en contacto ahí. Cualquier pregunta al privado. Y como ya sé que no tenemos acompañamiento, pues allá voy a estar pendiente de atenderlo. Así que saludos, pues.